No soy el autor, link de la historia original en la descripción del video, favor de apoyar la historia original y al autor para que siga publicando, gracias. Fate X Sekirei. Ave de presa. Capítulo 11. Suspiro. Mitsuha y Mitsuki soltaron pesados suspiros mientras caminaban por los pasillos de la mansión de Hayato, con el último acontecimiento del día pesando en sus corazones. Oye hermana, ¿no crees que vamos a tener que, ya sabes, luchar contra Kuro, verdad? Mitsuki murmuró débilmente. De ninguna manera. Mitsuha medio gritó, sacudiendo la cabeza para que sus largas colas gemelas se agitaran. No tenemos ninguna razón para luchar contra ella. Pero, al final solo puede haber una Shikabi. Mitsuki dijo miserablemente. Bueno, ella no es una Shikabi real, así que no cuenta. Espetó Mitsuha, tratando de convencerse a sí misma tanto como a su hermana. Así había sido antes. No habían tenido que preocuparse por hacerse amigos de la pequeña Kuro porque ella había sido un número descartado, no una parte real del plan Sekirei y, por lo tanto, no era un enemigo. Ni siquiera era competencia por el afecto de su Ashikabi como las otras chicas. Se habían abierto a ella y la habían dejado entrar en sus corazones, creyendo que nunca tendrían que oponerse a ella. Ahora, no estaban tan seguros. Espero que estés bien. Dijo Mitsuki, respirando hondo para soltar un suspiro suficiente. Sin embargo, el aliento quedó atrapado en sus pulmones por un segundo cuando olió algo. Oye Mitsuha, ¿hueles eso? Mitsuha parpadeó ante el repentino cambio de tema antes de oler el aire, encontrando el mismo aroma que tenía su hermana. Vaya, eso huele bien. Vamos, averigüemos qué es. Las hermanas siguieron el aroma hasta el comedor y encontraron a la chica nueva, Kuruse, comiendo rápidamente de un plato muy grande, cubierto con algún tipo de comida que las gemelas no reconocieron. Parecían bolas redondas de masa frita cubiertas con una especie de salsa de naranja. Parecía que estaban brillando. Kuruse estaba tan preocupada por comer que ni siquiera se dio cuenta de que las hermanas caminaban detrás de ella hasta que hablaron. Vaya, ¿qué es eso? Preguntó Mitsuha, sacando un pequeño salto de Kuruse. Tartamudeó la chica, sin saber realmente qué era lo que había estado comiendo, ni cómo interactuar con estos dos Sekirei. Sea lo que sea, huele increíble. Mitsuki dijo tomando una respiración profunda. Oye, ¿puedo probar uno? ¿Qué? No. Ahí están los míos. Kuruse medio gritó, extendiendo los brazos en un intento de proteger la comida de los invasores. Los gemelos fruncieron el ceño ante la pantalla. Oye, nadie te ha dicho nunca que compartas. Mitsuki dijo mientras ella y su hermana trataban de estirarse para agarrar uno. Vamos, solo un bocado. No, vuelve. Dijo Kuruse, haciendo todo lo posible para mantener a raya a los gemelos con una sorprendente cantidad de desesperación. Sin embargo, mientras ella estaba ocupada luchando contra los gemelos de cola gemela, Akitsu entró en la habitación y se inclinó sobre la mesa, tomando una de las golosinas del plato grande. Oye, devuélveme eso. Akitsu miró la pequeña bola por un segundo antes de llevársela tranquilamente a la boca. Mitsuki y Mitsuha levantaron una ceja cuando un rubor rojo brillante se extendió por el rostro tranquilo de Sekirei y ella emitió un leve gemido de satisfacción. Akitsu, ¿estás bien? Preguntó Mitsuha, que no estaba acostumbrado a ver una reacción tan fuerte del Sekirei de hielo por nada. Yo creo que así es como sabe el amor. Dijo Akitsu, su habitual voz monótona tenía algo en ella que los demás no podían ubicar exactamente. Mientras Kuruse estaba distraído, Mitsuki y Mitsuha aprovecharon la oportunidad para agarrar uno de los pedazos de comida. Luego, intercambiando miradas, cada uno metió la golosina robada en la boca del otro. A los gemelos gemían mientras masticaban lentamente la bolita. Para cuando tragaron, cada una de las hermanas rubias se sentía mareada. Eso fue increíble. Mitsuha dijo, un poco sin aliento. Nunca he probado nada ni la mitad de bueno en toda mi vida. Mitsuki está de acuerdo. Tengo que tener más de eso. No. No puedes. Kuruse volvió a gritar. Mi maestro lo hizo especialmente para mí, no puedes tener ninguno. ¿Tu maestro?
Mitsuki y Mitsuha dijeron juntos con un poco de sorpresa. Pero antes de que Kuru se pudiera responder, otro olor abrumador llenó la habitación, proveniente de la puerta de la cocina. Un momento después, la puerta se abrió y entró Kuro, cargando un tazón grande lleno de lo que parecía ser arroz frito con finas tiras de pollo. Kuruse, el arroz frito es, comenzó Kuro antes de ver a los otros 4 Sekirei en la habitación mirándola, Kuruse aún inclinada sobre su plato en un intento de protegerlo de los demás. Suspiro haré más. Esto no tiene ningún sentido en absoluto. Hayato dijo mientras miraba su sopa. Una sopa que era mejor que muchas que había probado en los lujosos restaurantes a los que sus padres lo habían arrastrado una vez para cenas. No se molestaron en explicarte nada sobre lo que es un Sekirei o explicarte cómo usar un teléfono, pero encontraron el tiempo para enseñarte cómo cocinar según los estándares de un restaurante de 5 estrellas. Hayato se sentó a la mesa junto con 16 Sekirei que comían como si nunca antes hubieran probado la comida. De acuerdo, casi todo lo que habían comido hasta este punto había sido comida para llevar o comidas lo suficientemente simples como para que ellas mismas las prepararan, ya que Hayato no quería heredar el tipo de personal de cocina necesario para preparar comida para más de 20 personas. No era porque no pudiera pagar el gasto, era porque se suponía que el Sekirei era una especie de secreto, y era poco probable que las sirvientas y los chefs no hicieran preguntas. Era por eso que Alfred estaba tan estirado, tratando de cuidar la finca con todos los problemas que conlleva albergar a 20 personas superpoderosas con poco sentido común. Kuro rió un poco torpemente, rascándose la nuca. Estás exagerando. Todo esto es solo cosas que preparo con los ingredientes que estaban disponibles en la cocina. Una comida bien cocinada requiere tiempo de preparación e ingredientes adecuados. No es el tipo de cosa que se puede hacer simplemente en 20 minutos. La habitación entera parece congelarse. Ella consideraba que esto era de segunda categoría. Hizo que todos se preguntaran qué podía hacer la niña cuando se le daba el tiempo y los recursos adecuados. Santo Ashikabi, dijo Taki en voz baja mientras el usuario de la niebla intentaba luchar contra un poco de baba que buscaba escapar de su boca. Eso todavía no explica por qué le enseñaron a cocinar en primer lugar, pensó Hayato, rascándose la barbilla. Entonces algo se acumuló para él. Kuro, ¿usas tu habilidad para extraer conocimiento para tu cocina, no? Preguntó, tratando de confirmar algo. Sí. Me ayuda a mantener las proporciones correctas de los ingredientes, mejor que si estuviera siguiendo instrucciones basadas en tazas de medir. Dijo Kuro, sin encontrar ninguna razón para negarlo. Veo. Hayato dijo, guardando este poco de información mientras hablaba sobre cómo formularía su próxima pregunta. ¿Qué tan detallada es la información que obtienes de tu poder? Kuro parpadeó un poco, fingiendo pensar en la pregunta, aunque en lugar de considerar cuánto conocimiento obtuvo de su análisis estructural, se preguntaba cuánto quería decirle. No era como si fuera una habilidad poderosa o relacionada con alguna de sus cartas de triunfo, por lo que solo dio una respuesta honesta, redactada cuidadosamente para que no revelara su conocimiento de otras cosas. No estoy muy seguro. Creo que solo está limitado por mi propia capacidad para procesar y comprender la información. Kuro dijo inclinando un poco la cabeza. No sé cómo describirlo. Es más como algo que tienes que experimentar por ti mismo para conseguirlo. El análisis estructural era una de esas piedras angulares de la taumaturgia que no podía explicarse correctamente a nadie que no lo hubiera experimentado, ya que el análisis estructural no analizaba el ser físico del objetivo, sino la idea o el alma del objeto. Algo tan fundamentalmente clave para su existencia que comprenderlo era comprender el objeto mismo. Cuanto más compleja la idea o el alma, más difícil era la comprensión. Algo como una roca que tiene la idea de una roca era mucho más fácil de entender que la idea de un cohete, y una vez que te metes en los seres vivos, las cosas eran demasiado complejas para un hechizo simple como el análisis estructural. Por supuesto, se decía que la organización Atlas tenía una versión más poderosa del hechizo, una que otorgaba un conocimiento absoluto no solo de la idea de un objeto, sino también de su existencia física, lo que les permitía usar su rama especial más poderosa.
de la alquimia, pero habían guardado el secreto hasta el punto en que se aislaron del mundo exterior durante más de 2000 años, sin permitir que una sola alma abandonara su cuartel general. Los alquimistas de la organización Atlas eran tan reservados, poderosos y locos en comparación con un mago promedio como lo sería un mago para una persona normal. ¿Podría obtener información sobre los objetos a nivel atómico? Hayato preguntó, siendo más específico en su línea de preguntas. Bueno, sí y no. Puedo entender la cantidad y estructura de los átomos, y cuánta energía contienen, pero no su posición y velocidad exactas. Explicó Kuro. Ya veo, así que no puedes sobrepasar el principio de incertidumbre, pero más allá de eso, sabes casi todo. Hayato murmuró, con el ceño fruncido cruzando su rostro. Kuro en realidad estaba un poco sorprendido de que el chico supiera cuál era el principio de incertidumbre. Claro, era una palabra de moda que la gente podría reconocer, pero no muchos de ellos sabían lo que realmente significaba. ¿Ocurre algo?, preguntó Mutsu, notando su expresión de Ashikabi. Lo que ella está describiendo es mucha información. Un cerebro humano no debería ser capaz de manejar tanta información, aunque como ella es una Sekirei, no estoy seguro, pero, dijo Hayato, mirando a su mano derecha. Hombre. Es muy posible que esto esté relacionado con su memoria irregular. El chico notó el reconocimiento en los ojos de Mutsu mientras el Sekirei masculino conectaba los puntos. Si al pequeño Kuro se le obligaba a practicar su habilidad, era muy posible que parte de la información que ya conocía se eliminara para dejar espacio a los nuevos datos proporcionados por su habilidad. Esta teoría se volvió aún más plausible cuando consideraron el hecho de que los números descartados tendían a exagerar la cantidad de energía que usaban. Les parecía probable que cuando Kuro se voló y se convirtió en un número descartado, sobrecargó su propia mente y borró información valiosa, incluido su propio nombre y lo que era. ¿Memoria irregular? ¿Qué memoria irregular?, preguntó Kuro, genuinamente confundido. Ah, no te preocupes por eso. Solo trata de no excederte en tu poder en el futuro. Hayato dijo con un débil intento de sonreír. Kuro no entendió, pero parecía que sus respuestas habían satisfecho su curiosidad. Ella simplemente se encogió de hombros y comenzó a caminar hacia la cocina. Se suponía que esta parte estaría en el último capítulo, pero tuve que reescribirla después de que mi vieja computadora se desmoronara. He pospuesto esta historia porque sé que voy a tener que lidiar con la mierda de la gente en el futuro, y no tengo muchas ganas. Una cosa que voy a poner aquí y ahora es que manejo la idea de True Magic de manera un poco diferente. La mayoría de la gente parece tener una magia verdadera como algo que no se puede hacer con la tecnología moderna. Esto no es exactamente correcto. Lo que es una verdadera magia, es algo que desafía una ley de la ciencia. No es simplemente algo que la ciencia no puede hacer. Por ejemplo, Saber se teletransportó a Shirou usando los sellos de comando. La ciencia no ha creado una forma de teletransportarse, pero no desafía ninguna ley de la ciencia. Sin embargo, la capacidad de mover energía entre mundos paralelos está introduciendo nueva energía en uno de ellos. Esto va en contra de las leyes de la ciencia, porque la energía no se crea ni se destruye. La razón por la que señalo esto es porque se convierte en un problema más adelante cuando señalo una de las cosas que se afirma que existen en Nasuverse, Atlas Alchemy, la forma en que se describe en el wiki, no puede existir sin la participación de una magia verdadera, porque el conocimiento requerido para realizarla es científicamente imposible de poseer debido al principio de incertidumbre. Lo que significa que Atlas está lleno de mierda y ha estado engañando al resto de la asociación durante más de 2000 años sin habilidades basadas en la alquimia y armas de destrucción masiva. Desafíos. Decidí publicar mis propios desafíos debajo de algunos de mis nuevos capítulos para las próximas semanas para ver si alguien realmente los hará. Obtuve una lista completa de ellos en mi página de perfil, pero uno nunca lee perfiles. Sin embargo, diré que solo porque digo que es un desafío no significa que no pueda escribirlo en el futuro si puedo obtener suficiente apoyo y lograr motivarme. Fate_Stein _10 Perky Jackson. Ateo. Shirou no quería tener nada que ver con los dioses.
Eran molestos, egocéntricos y destructivos. Es una lástima que no parecía importarles su falta de voluntad para involucrarse. Con la amenaza de que la humanidad quede atrapada en el fuego cruzado de dos de los hermanos idiotas, Shirou tiene que ayudar a escoltar a dos preadolescentes en su búsqueda para encontrar el rayo robado de Zeus antes de que el gran bebé explote. A la mierda los dioses. Posibles parejas: Atenaxirou y Katexirou. Shirou se reencarna pero no como semidios. Conoce a Perky de la escuela y saltó para protegerlo en el museo. A Shirou abiertamente no le gustan los dioses y le aconseja a Perky que se mantenga lo más lejos posible de ellos. Shirou protege a la mamá de Perky del Minotauro. Shirou ve a Poseidón como un violador y a Atena como una maldita perra feliz. Fate X Sekirei. Ave de presa. Capítulo 12. Kuro estaba sentada en el borde de la cama que le habían asignado para compartir con Kuruse. A pesar de que la mansión del chico era grande, no tenía suficientes habitaciones para que todos tuvieran su propia cama, y dado que Kuruse era el Sekirei de Kuro, habían sido asignados para compartir la misma habitación. Una vez más, Kuro le había recordado a Saber, aunque el rey de los caballeros no parecía tan emocionado cuando sugirió que los dos durmieran en la misma habitación. Y nunca había sugerido que compartieran la misma cama. Kuro no se había sentido exactamente cómoda mientras luchaba con las extrañas y furiosas hormonas de su pequeño cuerpo Sekirei, mientras Kuruse la agarraba mientras dormía. Renunciando a dormir mucho, Kuro buscó su teléfono y se conectó a internet, con la esperanza de averiguar un poco más sobre su situación. Quería conformarse con que todavía estaba en el viejo mundo de Shirou. Aunque lo que encontró fue más de lo que esperaba. Estaba mirando el teléfono inteligente que tenía en la mano, leyendo a medias el viejo recorte de noticias. Era un artículo de noticias hecho en la ciudad de Fuyuki. O más bien, lo que alguna vez se llamó Ciudad Fuyuki, antes de que el MI comprara la mitad de la ciudad al sur del río y el bosque circundante, la mitad que se conocía como Distrito Sintoísta, la declarara una nación independiente y la rebautizara como Shin-Tokyo. El artículo contenía detalles de la construcción masiva que se estaba haciendo en la ciudad, y todas las reparaciones que se estaban haciendo en la parte que había sido quemada durante el mundialmente famoso incendio de Fuyuki que prácticamente quemó la mitad de la ciudad. El mismo fuego que prácticamente había dado a luz semillas Shirou. Pensando en retrospectiva, Kuro pensó que reconocía algunos de los edificios que había visto en el centro de la ciudad. Rin siempre había dicho que todos esos edificios de trabajo urgente que se construyeron después del incendio tenían el mismo aspecto. Kuro ni siquiera se había dado cuenta de que no solo eran similares, eran exactamente los mismos edificios. Si en algún momento Kuro hubiera cruzado el río hacia el norte, se habría encontrado de nuevo en las mismas viejas calles donde había crecido como Shirou. La parte de la ciudad que se llamaba Distrito de Miyama. Equipado con el conocimiento de que estaba en Fuyuki, la guerra Sekirei tomó un nuevo contexto. ¿Por qué estaba pasando esto? El Santo Grial había sido deconstruido en el año 2000. Shirou había estado allí. Entonces, ¿por qué Kuro se encuentra en el mismo lugar, 20 años después, con casi los mismos eventos ocurriendo? ¿Alguien encontró una manera de recrear el Gran Santo Grial? ¿Eran los Sekirei solo un sustituto de los espíritus heroicos en otro horrible ritual? ¿Alguien fue tan estúpido como para crear otra guerra del Santo Grial? Por supuesto que alguien era tan estúpido. Siempre había un mago dispuesto a seguir cualquier línea de investigación, sin importar cuán sangrienta pudiera resultar. Incluso si era lo suficientemente peligroso como para posiblemente destruir el mundo. El hecho de que la torre del reloj permitiera deliberadamente que la guerra del Santo Grial sucediera una y otra vez, a pesar de la amenaza que representaba para el secreto de la hechicería, era prueba suficiente de que había magos en el mundo que podían intentarlo. Pero en Fuyuki, ¿por qué Rin no lo detuvo? Cerrando la aplicación de internet, Kuro abrió la pantalla de marcación y comenzó a marcar el número de teléfono de Rin. Cuando fue lanzada de inmediato a un mensaje grabado que le informaba que el número había sido desconectado, comenzó a temer lo peor. No te preocupes. Probablemente dejó de molestarse en seguir teniendo un teléfono.
Kuro se dijo a sí misma, tratando de pensar en una manera de ponerse en contacto con su viejo amigo. Si bien era cierto que Rin no había sido tan mala como otros magos en lo que respecta a los electrodomésticos modernos, dado que ella fue a una escuela secundaria normal, donde usar una computadora era obligatorio, no tenía mucha gente exactamente a quien habría usado un teléfono para llamar. Después de que Shirou desapareció, era dudoso que hubiera mantenido viva su antigua línea telefónica. Esto era un problema en sí mismo, ya que, alrededor de Rin, ¿a quién podría llamar ella para que pudiera volver a ponerlos en contacto? Ella podría llamar a ese hombre. Kuro estaba sentada en el borde de la cama que le habían asignado para compartir con Kuruse. A pesar de que la mansión del chico era grande, no tenía suficientes habitaciones para que todos tuvieran su propia cama, y dado que Kuruse era el Sekirei de Kuro, habían sido asignados para compartir la misma habitación. Una vez más, Kuro le había recordado a saber, aunque el rey de los caballeros no parecía tan emocionado cuando sugirió que los dos durmieran en la misma habitación. Y nunca había sugerido que compartieran la misma cama. Kuro no se había sentido exactamente cómoda mientras luchaba con las extrañas y furiosas hormonas de su pequeño cuerpo Sekirei, mientras Kuruse la agarraba mientras dormía. Renunciando a dormir mucho, Kuro buscó su teléfono y se conectó a internet, con la esperanza de averiguar un poco más sobre su situación. Quería conformarse con que todavía estaba en el viejo mundo de Shirou. Aunque lo que encontró fue más de lo que esperaba. Estaba mirando el teléfono inteligente que tenía en la mano, leyendo a medias el viejo recorte de noticias. Era un artículo de noticias hecho en la ciudad de Fuyuki. O más bien, lo que alguna vez se llamó Ciudad Fuyuki, antes de que el Mi comprara la mitad de la ciudad al sur del río y el bosque circundante, la mitad que se conocía como distrito sintoísta, la declarara una nación independiente y la rebautizara como Shin-Tokyo. El artículo contenía detalles de la construcción masiva que se estaba haciendo en la ciudad, y todas las reparaciones que se estaban haciendo en la parte que había sido quemada durante el mundialmente famoso incendio de Fuyuki que prácticamente quemó la mitad de la ciudad. El mismo fuego que prácticamente había dado a luz Emiya Shirou. Pensando en retrospectiva, Kuro pensó que reconocía algunos de los edificios que había visto en el centro de la ciudad. Rin siempre había dicho que todos esos edificios de trabajo urgente que se construyeron después del incendio tenían el mismo aspecto. Kuro ni siquiera se había dado cuenta de que no solo eran similares, eran exactamente los mismos edificios. Si en algún momento Kuro hubiera cruzado el río hacia el norte, se habría encontrado de nuevo en las mismas viejas calles donde había crecido como Shirou. La parte de la ciudad que se llamaba Distrito de Miyama. Equipado con el conocimiento de que estaba en Fuyuki, la guerra Sekirei tomó un nuevo contexto. ¿Por qué estaba pasando esto? El Santo Grial había sido deconstruido en el año 2000. Shirou había estado allí. Entonces, ¿por qué Kuro se encuentra en el mismo lugar, 20 años después, con casi los mismos eventos ocurriendo? ¿Alguien encontró una manera de recrear el Gran Santo Grial? ¿Eran los Sekirei solo un sustituto de los espíritus heroicos en otro horrible ritual? ¿Alguien fue tan estúpido como para crear otra guerra del Santo Grial? Por supuesto que alguien era tan estúpido. Siempre había un mago dispuesto a seguir cualquier línea de investigación, sin importar cuán sangrienta pudiera resultar. Incluso si era lo suficientemente peligroso como para posiblemente destruir el mundo. El hecho de que la torre del reloj permitiera deliberadamente que la guerra del Santo Grial sucediera una y otra vez, a pesar de la amenaza que representaba para el secreto de la hechicería, era prueba suficiente de que había magos en el mundo que podían intentarlo. Pero en Fuyuki, ¿por qué Rin no lo detuvo? Cerrando la aplicación de internet, Kuro abrió la pantalla de marcación y comenzó a marcar el número de teléfono de Rin. Cuando fue lanzada de inmediato a un mensaje grabado que le informaba que el número había sido desconectado, comenzó a temer lo peor. No te preocupes. Probablemente dejó de molestarse en seguir teniendo un teléfono. Kuro se dijo a sí misma, tratando de pensar en una manera de ponerse en contacto con su viejo amigo.
Si bien era cierto que Rin no había sido tan mala como otros magos en lo que respecta a los electrodomésticos modernos, dado que ella fue a una escuela secundaria normal, donde usar una computadora era obligatorio, no tenía mucha gente exactamente a quien habría usado un teléfono para llamar. Después de que Shirou desapareció, era dudoso que hubiera mantenido viva su antigua línea telefónica. Esto era un problema en sí mismo, ya que, alrededor de Rin, ¿a quién podría llamar ella para que pudiera volver a ponerlos en contacto? Ella podría llamar a ese hombre. Un escalofrío se elevó por el mero pensamiento. Shirou se sorprendió al descubrir que ese hombre tenía un teléfono. Shirou simplemente no podía imaginar que alguien lo llamara alguna vez. Simplemente no fue algo que se hizo. No solo llamaste a Louis Aaron Marshall para ir a tomar una cerveza o invitarlo a cenar. Y si estabas en una situación de emergencia, probablemente él empeoraría las cosas, si él no fuera la causa de ello. El hombre estaba loco. Kuro ni siquiera quería imaginar lo que haría el hombre si se enteraba de su condición actual. Probablemente la muerte era preferible. No. No había forma de que se acercara a ese imbécil vampírico. Casi nadie en el mundo iluminado por la luna sabía realmente cómo usar un teléfono, y la cantidad de personas en las que Kuro realmente podía confiar era una lista aún más corta. Kuro creó una lista mental de todas las personas que Shirou había conocido en las que podía confiar, tratando de encontrar a alguien que tuviera un teléfono o una cuenta de correo electrónico, alguien que no estuviera tan arraigado en la cultura de mierda de la torre del reloj como para pensar que una computadora era no más útil que una pluma y un pergamino. Kuro comenzó a marcar otro número, con la esperanza de que el chico en el que estaba pensando no hubiera cambiado su número de teléfono en los últimos 16 años, o se hubiera matado por hablar con la persona equivocada. Water Velvet, o Lorel Melloy II como algunos lo llaman, estaba en un descanso. Acababan de estrenar God of War Ragnarok, así que había cancelado sus clases y les había dicho a todos los gilipollas que acosaban su tiempo libre que se fueran a la mierda y que tenía un trabajo importante que hacer. El nivel de dificultad del dios eterno no iba a superarse a sí mismo. Waver se complació en no estar sorprendido de joder todo cuando resultó que Tyr era el malo después de que una pelea temprana sacara a Odín de la escena. Era solo el estilo de la larga serie God of War. No le habrían dicho tanto que el dios de la justicia es el único dios razonable que existe si no hubieran querido que fuera un imbécil santurrón con su propia agenda y un plan para usar a Kratos para luchar contra sus batallas por él. Aún así, fue una buena historia, y el combate, aunque no tan satisfactorio como algunos de los juegos anteriores, debido a que la cámara abrazaba al jugador demasiado cerca para que pudieras ver bien la acción, fue al menos desafiante e inmersivo. Le daría un 8,5 sobre 10. Waver había trabajado durante horas, tratando de llevar su equipo al nivel más alto para poder enfrentar el último y más difícil desafío del juego, una especie de carrera de jefes ambientada en Valhalla, en la que se esperaba que lucharas y mataras a 12 nórdicos legendarios. Héroes, cada uno con las estadísticas de un jefe normal, uno tras otro. Y en el modo de Dios Eterno, no hubo curación ni puntos de control durante toda la pelea. Un error y tuviste que comenzar el encuentro de 2 horas de nuevo. El jefe actual era Siegmund, su cuerpo fue maldecido para tomar la forma de una criatura hombre lobo. La bestia enloquecida por la batalla se ve obligada a actuar como uno de los perros guardianes de Odín incluso en el más allá. Debido a los movimientos rápidos del jefe y la cámara estrecha, el jugador tuvo que confiar completamente en la máquina de alerta radial y usar los botones de giro rápido para asegurarse de que pudieran evitar que la bestia simplemente se moviera alrededor de su guardia y atacara su parte trasera antes de que pudieran luchar. Su cámara alrededor para apuntar en la dirección correcta. Definitivamente fue el más molesto de los escenarios que Waver, ya que tenías que obtener una docena de décimas de segundo de parry Windows para vencerlo, pero el viejo mago casi había terminado con eso. Solo 2 paradas más y habrá perfeccionado esta etapa de la carrera del jefe. Realizó el giro rápido, enfrentándose a la bestia que carga. Estaba listo para él, Boots. 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 Su teléfono se apagó, rompiendo su inmersión y provocando que se detuviera una vigésima de segundo antes de tiempo.
Kratos recibió una garra en la cara y su barra de salud cayó a los rojos. Mierda. Waver maldijo, deteniendo el juego y agarrando su teléfono. Era bueno que su teléfono estuviera reforzado con hechicería, de lo contrario, probablemente lo habría aplastado en su ira. No reconoció el número, y era de fuera del país. Japón. El hombre gruñó, deslizando su dedo por la pantalla para contestar, acercó el teléfono a su oreja. Lo juro, si esto es un telemercader, te voy a maldecir hasta la muerte por esta línea telefónica. Ya estaba preparando las runas necesarias para realizar tal hazaña. Solo se detuvo cuando escuchó una pequeña risa al otro lado de la línea. No tienes idea de lo bueno que es escuchar tu voz, Waver. Dijo la voz de un niño desde el otro lado de la línea. Entonces, era alguien que sabía quién era. Maldita sea. Cualquier mago digno de sus circuitos mágicos tendría suficiente resistencia mágica para sobrevivir a un intento de maldecirlos a través de una línea telefónica. Tendría que cazarlos a la antigua usanza para poder vengarse, tal vez ha estado jugando demasiado a God of War. Está bien, ya sabes mi nombre, ahora, ¿quién es? Hubo una breve pausa al otro lado de la línea antes de que la persona respondiera. Soy yo, Waver. Soy Emilia. El agarre de Waver en su teléfono comenzó aún más fuerte y sus ojos se agrandaron. Todos los pensamientos sobre su sesión de juego se desvanecieron en un instante. Diferentes pensamientos de venganza vinieron a su mente, rabia de que alguien intentara gastarle una broma como esta. Pero al mismo tiempo, no pudo evitar sentir el aguijón de la esperanza. Pruébalo. Muy bien, unos meses antes de que me quedaran atrapado con mi designación de sellado, tuve que evitar que intentaras asesinar a los escritores de Final Fantasy X parte 2. Emilia dijo, recordando el pasado. Si bien eso es cierto, mucha gente podría haberse enterado de eso. Waver dijo, sintiendo un tic en su sien ante la mención de ese juego derribado bastardo. Hubo una pausa mientras Emilia trataba de pensar en algo que convenciera a Waver de quién era él. Muy bien, en un momento, me estabas mostrando tus recuerdos de tu tiempo con Ryder durante el cuarto toque del cielo, y en uno de esos recuerdos te encontraste con una joven que resultó ser mi hermana mayor, y Ryder te dijo que lo hicieras. Hazla tu personaje de interés amoroso. Waver se congeló, recordando ese momento vergonzoso con su antiguo sirviente, Alejandro Magno, y la chica japonesa de muy buen gusto. Esos bastardos locos. Waver murmuró, llevándose una mano a la cara y frotándose los ojos. Vamos, Waver, fue lindo. Sabes que Fujine eligió convertirse en profesora de inglés por ti. Emilia bromeó. Cállate, Emilia. Waver gritó enojado antes de tomar una respiración profunda. ¿Realmente eres tú? Sí, soy yo. Emilia dijo. Su voz era diferente, pero definitivamente era él. Entonces, Waver tomó una segunda respiración profunda y la soltó. Maldito gilipollas. Gritó al teléfono. 16 años. 16 jodidos años sin una sola maldita palabra. Pensamos que estabas muerto. Yo estaba muerto. Emilia dijo rápidamente, interrumpiendo a Waver y dándole una pausa. ¿Qué? Después de una pelea contra uno de los apóstoles muertos, los ejecutores de la torre del reloj me agarraron y me llevaron a un laboratorio. Pero antes de que me diseccionaran, apareció Alaya. Emilia dijo. Al escuchar el nombre de la voluntad de la humanidad, sintió que su corazón se hundió. Emilia, por favor dime que no lo hiciste. Me gustaría decir que no soy tan estúpido, pero considerando el hecho de que le dije que se fuera al infierno, podrías decir que fui aún más estúpido. Emilia dijo con una risa. Aunque no acepté su oferta, ella no quería que la gente experimentara tratando de hacer más esferas de la realidad, así que hizo que mi cuerpo entrara en combustión espontánea. Luego tomó mi alma y la colocó en otro cuerpo. Me desperté en una especie de tubo de ensayo de ciencia ficción hace unos 3 días. Hace poco confirmé que estaba en la misma línea de tiempo. Necesito un cigarrillo. Waver dijo con un suspiro, alcanzando su cigarrera. Una vez que encendió uno y dio una larga bocanada, trató de continuar la conversación de una manera más informal. Entonces, ¿cómo fue la otra vida?
¿Tuviste un pico? No. Transición perfecta de ser quemado vivo a despertar en un gran frasco de fluidos extraños. Aunque aparentemente pasaron 16 años. Emilia dijo antes de hacer su propia pregunta. Rin, no he encontrado una forma de contactarla. Está bien. Espero que hayas disfrutado tu tiempo de regreso en este lado del vacío, porque ella te asesinará cuando te encuentre. Waver dijo, pensando en la mujer de mal genio. Ella se tomó muy mal tu desaparición, más fuerte que el resto de nosotros. No dejaba de decir que todavía estabas vivo en alguna parte y que te habías escondido más profundamente. Afirmó que tarde o temprano, algo sucedería y que saldrías para desaparecer. Sé el estúpido héroe que todos sabíamos que eras, 16 años es mucho tiempo para permanecer optimista. Ella solo logró durar 5. No había nada más que aire muerto al otro lado de la línea. Waver sabía que estaba siendo cruel, pero le costó mucho trabajo convencer a alguien tan estúpido como Emilia Shirou. Tal vez realmente pienses en las personas que te vas a ir atrás la próxima vez que estés a punto de decidir tirar tu vida por la borda. Suspiro ¿quién soy? Bromeo, nunca cambiarás. Waver, yo no quiero escuchar tus excusas. Espetó Waver, interrumpiendo a Emilia antes de que pudiera hacer sus mismos viejos argumentos. Después de un momento de silencio, Waver decidió continuar con el tema de conversación. Dijiste que te despertaste en un tubo de ensayo. Homúnculo. Ojalá fuera así de simple. Emilia dijo con un suspiro. Aparentemente estoy en un cuerpo que pertenece a una raza alienígena llamada Sekirei. O afirman que son parte de una raza alienígena. Que yo sepa, todos ellos nacieron en la Tierra y no he visto ninguna prueba de su afirmación. Pero sus núcleos mágicos son diferentes de los circuitos artificiales usados en los homúnculos que he visto en el pasado. ¿Núcleo mágico? Tienes un núcleo mágico. Waver medio gritó, casi dejando caer su cigarro aún encendido en estado de shock. Un imbécil de tercera categoría como tú obtiene un núcleo mágico. La vida es tan injusta. Waver solo podía soñar con tener tanto old. Hábil y conocedor como era para un hombre que bien podría haber sido un mago de primera generación, apenas tenía reservas de prana. ¿Es eso realmente en lo que te vas a concentrar? Preguntó Emilia. Sí, lo es. Waver admitió libremente. Waver, creo que los Sekirei están siendo utilizados como reemplazo de los Servants en el intento de alguien de recrear las guerras del Santo Grial. Emilia dijo, intentando sonar serio pero solo enfatizando aún más las extrañas cualidades de su nueva voz. Déjame adivinar. Es el Mi, ¿no es así? Waver dijo, tomando un tiro en la oscuridad. ¿Cómo lo supiste? Preguntó Emilia, probablemente esperando más información. Emilia, son una mega cooperación global de $1 billón que se especializa en medicina experimental y son dueños de su propia ciudad privada en Japón. Cualquiera con la mitad de cerebro podría decirte que son malvados. Eso, y tu identificador de llamadas te ubica en Japón. Dijo Waver, dando una vuelta a su cigarro antes de agregar. Personalmente pensé que iba a estar relacionado con los zombies, ya que ese es el cliché estándar, pero los extraterrestres también funcionan. ¿La torre del reloj sabe sobre esto? Preguntó Emilia. No estoy seguro. Es posible que haya gente investigando. También es muy posible que alguien de arriba esté involucrado. Tanto la Torre del Reloj como la Iglesia participaron en la organización de las guerras del Grial antes de descubrir cómo se había corrompido el Grial. No lo haría. No me sorprende en absoluto si algunos de ellos están probando un método diferente para lograr los mismos resultados. Waver dijo, golpeando su dedo. Si se basa en los mismos principios, entonces existe la posibilidad de que hayan estado tomando información sobre la ceremonia de las familias que participaron en la creación del Grial en primer lugar. Podrían encontrar evidencia de espionaje. La línea de trabajo masculina de Waver, fuera de su enseñanza, actuaba como agente de Reines el Mello y Archisorte, actuando como su investigador privado y espía cuando era necesario. Le habían dicho en el pasado que investigara el Mi, pero más allá de los antecedentes de los fundadores, no había sido una búsqueda fructífera.
Intentar espiar a una organización como el MI era como tratar de encontrar un barco pirata hundido en medio del océano. Si no tienes una pista, no vas a encontrar una mierda. Simplemente había demasiadas cosas para escarbar a través de todo. ¿Cuánto sabes sobre el MI? Weaver le preguntó a Emilia. Nunca había oído hablar de eso antes de despertarme dentro de uno de sus tanques. Más allá de que están involucrados de alguna manera con el Sekirei y que están obligando al Sekirei a luchar, no sé nada sobre ellos. Emilia admitió. ¿Por qué no me sorprende? Nunca prestaste atención al lado de la investigación. Weaver no pudo evitar poner los ojos en blanco. Emilia era una lanzadora de hechizos de corazón, viendo la hechicería como una mera herramienta en lugar de una forma de vida, como lo hacían los otros magos. Los fundadores del MI eran todos magos de tercera clase de Japón. Ninguno de ellos tenía emblemas familiares o incluso un taller familiar y todos tenían circuitos mágicos de mierda. Cada uno de ellos fue a una universidad normal y se volvió hábil con las computadoras. Ellos borraron evidencia registrada de hechicería de los bancos de datos para ganarse la vida. Eran don nadies, menos que nadie, hasta hace unos 19 años. Fue entonces cuando presentaron un nuevo invento, una máquina mundana que podía producir alquimia de bajo nivel sin la uso de cualquier forma de hechicería. Eso explica algunas de las armas que he visto. Emilia murmuró. Ojalá fuera así de simple. Emilia dijo con un suspiro. Aparentemente estoy en un cuerpo que pertenece a una raza alienígena llamada Sekirei. O afirman que son parte de una raza alienígena. Que yo sepa, todos ellos nacieron en la Tierra y no he visto ninguna prueba de su afirmación. Pero sus núcleos mágicos son diferentes de los circuitos artificiales usados en los homúnculos que he visto en el pasado. ¿Núcleo mágico? Tienes un núcleo mágico. Weaver medio gritó, casi dejando caer su cigarro aún encendido en estado de shock. Un imbécil de tercera categoría como tú obtiene un núcleo mágico. La vida es tan injusta. Weaver solo podía soñar con tener tanto old. Hábil y conocedor como era para un hombre que bien podría haber sido un mago de primera generación, apenas tenía reservas de prana. ¿Es eso realmente en lo que te vas a concentrar? Preguntó Emilia. Sí, lo es. Weaver admitió libremente. Weaver, creo que los Sekirei están siendo utilizados como reemplazo de los Servants en el intento de alguien de recrear las guerras del Santo Grial. Emilia dijo, intentando sonar serio pero solo enfatizando aún más las extrañas cualidades de su nueva voz. Déjame adivinar. Es el MI, ¿no es así? Weaver dijo, tomando un tiro en la oscuridad. ¿Cómo lo supiste? Preguntó Emilia, probablemente esperando más información. Emilia, son una mega cooperación global de $1 billón que se especializa en medicina experimental y son dueños de su propia ciudad privada en Japón. Cualquiera con la mitad de cerebro podría decirte que son malvados. Eso, y tu identificador de llamadas te ubica en Japón. Dijo Weaver, dando una vuelta a su cigarro antes de agregar. Personalmente pensé que iba a estar relacionado con los zombies, ya que ese es el cliché estándar, pero los extraterrestres también funcionan. ¿La torre del reloj sabe sobre esto? Preguntó Emilia. No estoy seguro. Es posible que haya gente investigando. También es muy posible que alguien de arriba esté involucrado. Tanto la Torre del Reloj como la Iglesia participaron en la organización de las guerras del Grial antes de descubrir cómo se había corrompido el Grial. No lo haría. No me sorprende en absoluto si algunos de ellos están probando un método diferente para lograr los mismos resultados. Weaver dijo, golpeando su dedo. Si se basa en los mismos principios, entonces existe la posibilidad de que hayan estado tomando información sobre la ceremonia de las familias que participaron en la creación del Grial en primer lugar. Podrían encontrar evidencia de espionaje. La línea de trabajo masculina de Weaver, fuera de su enseñanza, actuaba como agente de Reines el Mello y Archisorte, actuando como su investigador privado y espía cuando era necesario. Le habían dicho en el pasado que investigara el MI, pero más allá de los antecedentes de los fundadores, no había sido una búsqueda fructífera. Intentar espiar a una organización como el MI era como tratar de encontrar un barco pirata hundido en medio del océano.
Si no tienes una pista, no vas a encontrar una mierda. Simplemente había demasiadas cosas para escarbar a través de todo. ¿Cuánto sabes sobre el MI? Weaver le preguntó a Emilia. Nunca había oído hablar de eso antes de despertarme dentro de uno de sus tanques. Más allá de que están involucrados de alguna manera con el Sekirei y que están obligando al Sekirei a luchar, no sé nada sobre ellos. Emilia admitió. ¿Por qué no me sorprende? Nunca prestaste atención al lado de la investigación. Weaver no pudo evitar poner los ojos en blanco. Emilia era una lanzadora de hechizos de corazón, viendo la hechicería como una mera herramienta en lugar de una forma de vida, como lo hacían los otros magos. Los fundadores del MI eran todos magos de tercera clase de Japón. Ninguno de ellos tenía emblemas familiares o incluso un taller familiar y todos tenían circuitos mágicos de mierda. Cada uno de ellos fue a una universidad normal y se volvió hábil con las computadoras. Ellos borraron evidencia registrada de hechicería de los bancos de datos para ganarse la vida. Eran don nadies, menos que nadie, hasta hace unos 19 años. Fue entonces cuando presentaron un nuevo invento, una máquina mundana que podía producir alquimia de bajo nivel sin la uso de cualquier forma de hechicería. Eso explica algunas de las armas que he visto. Emilia murmuró. Como se puede imaginar, la gente estaba enojada. Lo vio como una especie de herejía, usar tecnología para realizar alquimia. Pero el grupo comenzó a usar esa tecnología para producir nuevos medicamentos en masa, ganó miles de millones de dólares en unos pocos años y luego sobornó. La torre del reloj en simplemente no preocuparse. La alquimia nunca había sido un arte mágico de todos modos, o sigue la misma lógica de recursos limitados, por lo que no importaba si el mundo era consciente de sus principios y podía usar la tecnología para replicarlo, siempre y cuando ya que nada de eso condujo a la existencia del mago. El MI luego procedió a ganar tanto dinero que básicamente conquistaron el mundo mundano. ¿Crees que tratarían de revivir las guerras del Santo Grial? Preguntó Emilia. Definitivamente. Si pensaran que podrían salirse con la suya. Y considerando que su especialidad es enterrar información, probablemente podrían hacerlo. Dijo Weaver. Uno de los fundadores, Hiroto Minaka, fue uno de los encargados de deshacerse de toda la evidencia del quinto toque del cielo. Por lo que escuché, el hombre se obsesionó con las leyendas. Tienes que estar jodiéndome. Nadie lo haría, Emilia parecía estar luchando por encontrar las palabras. ¿Qué pasa ahora? En este momento, estoy en una alianza con uno de los maestros de la guerra del MI. El tipo no es un mago, solo un niño rico. Lo extraño es que está convencido de que todo es solo un juego elaborado. Pensé que el chico solo estaba siendo ingenuo, pero, ¿crees que es posible que todo esto haya sido creado para el entretenimiento de un tipo rico obsesionado? Podría ser muy posible que no haya ningún equivalente del Santo Grial en absoluto. Por lo que sabes, está Minaka lo suficientemente loca como para... Sí. Weaver dijo, respondiendo la pregunta antes de que pudiera terminar de preguntar. Ese bastardo definitivamente tiene algunos tornillos sueltos. Aunque sugeriría no descartar todo el asunto como un juego enfermizo de un tipo rico. Si Alaya sintió la necesidad de dejar caer tu trasero en medio de esto, entonces eso significa que lo que sea que esté pasando, es una amenaza lo suficientemente grande como para llamar la atención de la voluntad de la humanidad. O eso, o Alaya sintió ganas de vengarse de mí por decirle que se fuera a la mierda. Emilia se quejó. Weaver frunció el ceño. ¿Qué de esta situación haría que Emilia dijera algo así? Tener una segunda oportunidad en la vida no es exactamente algo por lo que estar molesto. Especialmente cuando no parecía costarle su alma. La voluntad de la humanidad no es tan mezquina. ¿Desde cuándo has tenido fe en la humanidad? Tal vez debería ser yo quien cuestione si eres o no el bostezo real. Emilia dijo, un largo bostezo infantil interrumpiendo sus palabras. Weaver, aquí es muy tarde y no he dormido mucho últimamente. Trataré de ponerme en contacto contigo más tarde. Y dile a Rin que estoy bien. Claro. Trata de estar abierto a la misma hora mañana. Dijo Weaver. Lo intentaré, pero sin promesas. Hablaré contigo más tarde. Emilia dijo antes de colgar.
Entonces, Emilia ha vuelto. Weaver miró su teléfono, pensando en todo lo que acababa de escuchar. Su boca se deslizó en una sonrisa. Tal vez todavía queda algo de esperanza para la humanidad. Sin embargo, algo en todo el asunto lo estaba molestando. Tenía algo que ver con la voz de Emilia. No era solo joven. Era casi como si fuera. Los ojos de Weaver se abrieron y rápidamente comenzó a jugar con su teléfono, enviando una solicitud de llamada de cara a cara al número que Emilia había usado para llamarlo. Después de 3 timbres, Emilia respondió y Weaver lo miró bien por primera vez, mientras Emilia miraba su propio teléfono en estado de shock, probablemente sin estar familiarizado con el concepto de las videollamadas. Weaver. Emilia dijo, sus ojos estaban muy abiertos por la sorpresa. O más bien, sus ojos estaban muy abiertos por la sorpresa. Weaver no pudo evitarlo. Se echó a reír. Oh, Dios mío. Esto es demasiado rico. La salvaje Second Magus Killer ahora es solo una niña. Weaver rió abiertamente, sosteniendo su costado. Mierda. Tengo que decírselo a todos. A Selrecht le va a encantar esto. Emilia palideció ante la mención del Wizard Marshall. Weaver, no te atrevas, no pudo terminar porque Weaver ya le había colgado. Salió del apartamento con una rara sonrisa en su áspero rostro. Solo tenía que contarle a Reines sobre la situación de Emilia. A su señora maestra le encantaría. Siempre le encantó ver sufrir a otras personas. Weaver estaba de tan buen humor que incluso se olvidó de sus videojuegos. Esa noche, Kuru se soñó con la batalla. El sonido del metal golpeando contra el metal llenó el aire, tan fuerte y rápido que fue casi ensordecedor. Kuru se observó con asombrada admiración cómo los dos Sekirei masculinos luchaban entre sí. Su velocidad, fuerza y habilidad estaban en un nivel completamente diferente a todo lo que había visto antes. Uno de ellos era un lancero con un arma larga de color rojo sangre que prácticamente resumaba sed de sangre. El hombre mostraba una sonrisa emocionada mientras intercambiaba golpes con su oponente, como si nunca se hubiera sentido más vivo que durante la batalla. Sus ojos rojos parecían brillar por el reflejo de las chispas que salían disparadas de las armas que chocaban, e incluso en la oscuridad, su cabello y su ropa de color azul oscuro habían sido bastante fáciles de detectar. El otro luchador era un segundo hombre alto, de piel más oscura y cabello gris acero. Kuruse se sorprendió cuando vio las armas del hombre y se dio cuenta de que eran las mismas hojas blancas y negras que había visto usar a su propio maestro en el bosque. La lucha entre los dos fue intensa, mucho más intensa que cualquier cosa que Kuruse hubiera visto antes entre cualquier otro Sekirei. Continuaron chocando una y otra vez sin cesar, destrozando el campo de fútbol en el que habían estado parados. Incluso cuando la lanza roja rompía una de las armas del Sekirei de cabello plateado, conjuraba otra para reemplazarla en un abrir y cerrar de ojos y seguía luchando. ¿Qué está pasando?, dijo Kuro, mirando a los dos luchadores con los ojos muy abiertos. ¿Qué son? El hombre de cabello azul con los ojos de lanza se volvió hacia Kuro al escuchar su voz. La mirada de un depredador clara incluso a la distancia. Kuro retrocedió tambaleándose al ver esos ojos antes de darse la vuelta y correr hacia el edificio de la escuela del que acababa de salir. La pequeña niña corrió con todo su valor, pero fue inútil. Mientras corría por uno de los pasillos, el hombre de cabello azul la alcanzó. Lo siento niña, pero no podemos tener testigos. La lanza roja salió disparada a través de la oscuridad, directamente a través del pecho de Kuro. Maestro. Kuruse gritó, saltando en la cama, una mano sobre su propio pecho mientras luchaba por controlar su respiración. Fue solo un sueño. Dijo, tratando de convencerse a sí misma de eso, aunque se había sentido como algo más que un sueño. Pero antes de que pudiera calmarse, notó que faltaba algo. Maestro, dijo mientras miraba alrededor de la habitación para encontrar que Suasikabi no estaba en la cama con ella. Maestro, ¿dónde estás? Maestro. Kuruse dijo mientras comenzaba a quitar mantas y almohadas, buscando a la pequeña niña que era su maestra. Le tomó unos segundos notar una hoja de papel en la mesita de noche.
Querido Kuruse, tuve que irme temprano para cumplir con mis deberes de proteger a Yato mientras él está en la escuela. Estaré de vuelta alrededor de las 4 p.m. Trate de tomar este tiempo para descansar y familiarizarse con su entorno. Irse ella ya se fue, dijo Kuruse, su labio inferior temblando cuando se dio cuenta de que se había quedado dormida y perdió la oportunidad de despedir a su Ashikabi o protegerla en su camino a la escuela. Al menos ella está bien. La mente de Kuruse regresó al extraño sueño y al hombre de cabello azul con la lanza. O más bien, su mente volvió a la lanza en sí, y tal vez a la forma en que el hombre se había estado moviendo, la habilidad que había demostrado con ella. Todo se sentía muy familiar para Kuruse, como si lo hubiera visto antes. Mientras pensaba en ello, su cuerpo cambió a la misma postura agachada que había visto usar al hombre y uno de sus tridentes apareció en sus manos. La postura no funcionó para ella. No con su tridente. El peso del arma era demasiado diferente al de esa extraña lanza roja. Gaebulk, el nombre le vino a Kuruse, aunque no sabía de dónde venía. Ella simplemente lo sabía. Gaebulk, la lanza del dolor mortal, el arma de Kuchulain. Ese comentario de God of War fue una broma sobre el próximo juego de God of War, no el que se lanzó. No estropeé el juego actual, solo supuse la trama que tendrá el próximo juego. Teniendo en cuenta que ni Tyr ni Odin han aparecido, y que es un juego de God of War, Kratos haciendo lo que hace es un hecho y no siento que haya estropeado nada más que lo que nos sucedió. En este juego actual.